31 del 2021. Para efecto del registro, por favor, se identifica, señor fiscal. Muy buenos días, señora presidenta. Por el Ministerio Público, fiscal José Morales Opaso. Y Francisco Bravo, señoría, buenos días. Buenos días. La querellante por parte del Ministerio del Interior. Buenos días, señorías. Por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública comparece Violeta Arriagada Pinto. Querellante en representación del Metro. Muy buenos días, Gabriel Campos por Metro S.A. La defensa. Buenos días, señoría. Por la Defensoría Penal Pública comparece Camila Valenzuela Larraín. Buenos días, magistradas. Por la Defensoría Penal Pública, Marcelo Jerez Ávila. Bien. Y el acusado, su nombre completo. Daniel Díaz Bustos Pro. Bien, gracias. Bien, vamos a conocer el veredicto al cual ha arribado el tribunal. Santiago, 30 de marzo del 2022. Vistos, oído y teniendo presente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, previa deliberación y conforme a las pruebas rendidas por las partes, valoradas conforme lo dispone el artículo 297 del mismo cuerpo legal, consistente en declaraciones de los testigos Olga Mosquera, Tito Pulquillanca, Carlos Orellana, Víctor Celis, Eduardo Gómez, Bastián Medina, Ricardo Avilés, Daniela Pérez, Alexis Fernández, Juan Carlos Reyes, Gladys Montiel, Cristian Fuentes, Robert Spratt, Cristian Centeno, Héctor González, Darwin Rojas, Raúl Cornejo, Carlos Pardo, Gonzalo Morales, Cristian Acevedo y Julio Guerrero, además de los informes emitidos por los peritos Patricio Plaza del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, Cristina Morales, perito químico, Eduardo Silva, perito fotógrafo, y Andrea Daza, perito en planimetría, además de la prueba documental consistente en el certificado de daños de la Estación San Pablo, emitido por Carlos Pardo, y el informe de gerencia de Ingeniería, Arquitectura y Obras Civiles del Metro S.A. respecto de la Estación San Pablo, considerando también otros medios de prueba, tales como un video de incendio, confeccionado por el testigo Bastián Medina, un mapa del sector, obtenido de Google Maps, las fotografías descritas por Julio Guerrero, el video entregado a la Fiscalía por Gustavo Villarrubia en la NUE 5021961, el video del andén del metro correspondiente a la NUE 5982786, las fotografías entregadas a la Fiscalía por Gladys Montiel y descritas por ella, así como un video incorporado por la misma testigo Montiel, el plano de la planta Avenida Neptuno Oriente, intersección calle Reina Mau, explicado por la perito Andrea Daza, y el set fotográfico de la Estación San Pablo incorporado con la declaración del testigo señor Gómez, y por último la prueba material consistente en la maqueta física de la Estación San Pablo línea 1, descrita por múltiples testigos. Este tribunal ha estimado acreditado los siguientes hechos. Primero, el día 19 de octubre del 2019, aproximadamente a las 18 horas, Daniel Elías Bustos Trabol lanzó un objeto portador de fuego que contenía una sustancia inflamable previamente encendida por él al costado oriente de la estación Metro San Pablo, línea 1 de la comuna de Los Prados, específicamente hacia el recinto ubicado en el costado oriente, donde está la calle Neptuno, antes de la intersección con Reina Mauro, al lado de la puerta de ingreso a la misma, frente al letrero Metro, lugar donde estaban acopiados materiales que se utilizaban en ocasiones para proteger la estación. El objeto portador de fuego encendió el lugar y los elementos acopiados, luego de lo cual se propagó al resto del inmueble, generando un incendio estructural en la estación del Metro San Pablo línea 1, como consecuencia del cual resultó con daños de gran consideración, quedando inutilizada para su uso, los que fueron evaluados en la suma aproximada de 20.000 millones de pesos, incluyendo la pérdida total de un tren de pasajeros que fue alcanzado por el fuego en el sector andén de la estación. Segundo, de esta forma, con los antecedentes de cargo aportados por el persecutor penal, a los cuales adhirieron los querellantes, Ministerio del Interior y Metro S.A., se pudo acreditar, más allá de toda duda razonable, que mediante la utilización de un objeto portador de fuego, encendido previamente por el acusado, fue lanzado por este al interior de las dependencias de la estación Metro San Pablo, específicamente hacia una bodega, en la cual se almacenaban elementos conocidamente inflamables,
como lo son las maderas aglomeradas con las cuales se protegía la estación en días conflictivos de revuelo social. Se prendió un fuego de grandes dimensiones, con una relevante magnitud, que provocó la destrucción de la mayor parte de la estación, excepto sus cimientos, incluyendo un tren de pasajeros que estaba estacionado en la sección del andén. El fuego cumplió con las características de ingobernabilidad e irreductibilidad, puesto que fue necesaria la presencia de más de 14 compañías de bomberos para poder extinguirlo, toda vez que su fuerza destructiva ya había cumplido con la devastación de todos los elementos arquitectónicos que componían la estación, causando incluso la exfoliación del concreto, con el cual se construyó el inmueble del metro. Lo que se quemó fue una cosa corporal tangible y apreciable por los sentidos, consistente en la estación de metro y el tren de pasajeros estacionado al interior del andén. Tercero, que la defensa del encartado presentó como prueba de descargo un testigo y un perito. El primero, Luis Miguel Gómez Espinosa, no presenció los hechos y su conocimiento de la situación era idéntico al de un ciudadano promedio que se informa del acontecer mediante las noticias, sin que su declaración importara la entrega de antecedentes que permitieran contribuir a generar dudas sobre la participación de Augusto Estrabón, porque justamente nada aportó. A su turno, el perito Rodrigo Luciano Aravena Parada, quien pretendía hacer un análisis de las pericias presentadas por bomberos y la Policía de Investigaciones sobre el sitio del suceso incendio, fue absolutamente inane en su contenido. Presentó tantas y tan numerosas falencias en su exposición que causó una falta de coherencia en su relato, que no contribuyó a entregar una teoría alternativa sobre el inicio del fuego, más aún cuando existen varios testigos presenciales que con sus sentidos vieron a Augusto Estrabón encender la bolsa con un encendedor y arrojarla al metro en llamas. De manera tal que el esfuerzo de la defensa técnica del encartado por generar dudas razonables en cuanto a la participación de su defendido no rindió fruto alguno. Máxime cuando la prueba de cargo fue consistente, coherente y contrastada con otros medios de prueba, no presentó vacíos ni las contradicciones que se trataban de hacer, sino que permitió, como se ha dicho, arribar a las conclusiones ya mencionadas. La declaración de José Antonio Marín Millán no entregó elementos que puedan valorarse para establecer la participación del encausado, porque no fue testigo presencial del hecho, sino que se trata de un deponente abonado que explicó en base a su experiencia la posible causa y dinámica del incendio. Empero, existen elementos de cargo que revelaron en detalle las causas del siniestro, de manera tal que solo contribuyó a corroborar aquellos testimonios que en sí mismos permitieron esclarecer las características del incendio, sin que se trate de una declaración esencial en base a la cual el tribunal haya arribado a la convicción condenatoria. En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales anotadas, esta no se presenta en la práctica, desde que estando asesorado por 2 profesionales calificados al efecto, decidió el encartado guardar silencio, el que se respetó cabalmente en este estadio procesal, sin que las referencias hechas por testigos a dichos que estuviese prestado en instancias procesales previas fuera gravitante para llegar a la decisión de condena, puesto que prescindiéndose de aquellas, se logró sobradamente el convencimiento necesario para condenar. El resto de las alegaciones en relación a las infracciones de garantías constitucionales serán resueltas en la sentencia. Cuarto, que los hechos descritos previamente constituyen el delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 472, número 2 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, correspondiéndole al acusado una participación en calidad de autor, conforme lo dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal, por haber intervenido de manera inmediata y directa en su ejecución. El derecho penal ha sido definido en numerosas ocasiones como un derecho de última ratio, que interviene en la vida de una persona cuando ha conculcado un derecho de otra, para castigarla, privándola de otros derechos como la libertad, materializando con ello el poder castigador o punitivo del Estado como organización social. Los miembros de una sociedad deberían tener la capacidad de apegarse a las normas que le han sido impuestas y que implican la prohibición absoluta de dañar a otro ser humano. Por ello, el derecho penal puede, en su materialización, privar de libertad a quien no ha dañado a otra persona o ha cometido actos que se consideran por la sociedad en las que se encuentra inmerso como delitos o conductas que son contrarias a la ley. Nuestro sistema procesal penal, en este entendido, fue erigido sobre ciertos principios procesales en consonancia con los ya regulados en la Constitución Política de la República, el debido proceso. De modo que el Estado castigador debe regirse por ciertas reglas que están establecidas para
garantizar que el castigo sea justo y se aplique a quien ha cometido un acto reprochable y no a cualquier persona. Uno de estos principios es la libertad de prueba, que importa la autorización para utilizar cualquier medio para la adecuada solución de un caso, es decir, para establecer si una persona ha cometido el hecho por el que se le acusa, como lo relata el artículo 295 del Código Procesal Penal. Norma que ha permitido incorporar avances tecnológicos asimilándolos a medios de prueba conocidos, con el fin justamente de aportar mayores antecedentes para solucionar la controversia jurídica que ha sido puesta en conocimiento del tribunal. Empero, no existe esa misma libertad a la hora de valorar los antecedentes probatorios que aporten las partes, como lo regula el artículo 297, que proscribió el sistema de íntima convicción para apreciar la prueba, pues acarrearía arbitrariedad. Por ello existe un sistema de libertad reglada, conocido como sana crítica, que consiste en considerar un conjunto de normas de criterios de los jueces basadas en pautas de la lógica, la experiencia y la psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano. Las reglas de la sana crítica están integradas por una parte con los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza, en su camino hacia la verdad lógica y ontológica, y por otra parte por las reglas empíricas denominadas máximas de experiencia. Esa libertad dada por la sana crítica reconoce un límite, cuál es el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir, las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común, por lo que es exigible que las conclusiones a que se arriben sean del fruto racional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige que la prueba en que se funde solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, debiéndose no solo respetar aquellos principios, sino además los de identidad, contradicción y tercero excluido. Este razonamiento expuesto comprende la razón jurídica de lo que contiene el método de la sana crítica judicial o libre convicción. Ello significa que los magistrados en el momento de fallar, sentenciar, deben aplicar este método, que consiste en fundar su resolución no en su convencimiento personal, no en lo que ellos piensen, sino que deben hacerlo de una forma razonada y aplicar la sana crítica. Es decir, su convencimiento debe realizarse mediante las pruebas aportadas al proceso y no apartándose de ellas. Deben contar con la certeza apodíctica y a través de ella aplicar la sana crítica judicial, que no es lo mismo que la íntima convicción. De este modo, con los elementos de prueba aportados, ya reseñados, se logró acreditar no solo la concurrencia del hecho, sino además la participación culpable que le cupo en ellos a Bustos Trabol, cumpliéndose el estándar de convicción que estableció el legislador en el artículo 340 del Código Procesal Penal, toda vez que la convicción adquirida por las sentenciadoras fue suficiente para derribar la presunción de inocencia que amparaba al condenado, al haber ponderado los antecedentes probatorios que así lo permitieron, pues la prueba fue coherente, armónica, exenta de contradicciones que podrían haber instalado dudas razonables acerca de la existencia del hecho y la participación. Por el contrario, los elementos reseñados cumplieron con los requisitos de ser contestes, unívocos y concordantes entre sí, sirviendo para concluir en la forma que se ha reseñado. En consecuencia, se condena a Daniel Elías Bustos Trabol como autor del delito de incendio cometido el 19 de octubre del 2019 en la estación Metro San Pablo de la línea 1 de la comuna de Los Prados, bien de utilidad pública como lo consigna la ley 18.772. Para la comunicación del fallo se fija la audiencia del día sábado 9 de abril de 2022 del presente año a las 9:30 horas en este tribunal, quedando desde ya los intervinientes citados a ella. Redactará el fallo la juez Claudia Galán. RUC 1901137490-8, RIT 141 del 2021. Pronunciado por una sala virtual del primer Tribunal de Justicia de lo Penal de Santiago, integrada por los magistrados titulares Carmen Riquelme González, Claudia Galán Villegas e Irma Tapia Valdés, quien la preside. Bien, habiendo entonces arribado un veredicto condenatorio, se abre debate para los efectos del artículo 343 del Código Procesal Penal para que se refieran a las circunstancias modificatorias de responsabilidad ajenas al hecho, y le recordamos a la querellante que también invocó, querellante del Ministerio del Interior, perdón, que invocó una circunstancia agravante.
no refería por el señor fiscal. Señor fiscal, lo escucha. Muchas gracias, señora magistrada. Señora magistrada, la Fiscalía va a sostener la pena que solicitó en la acusación pertinente, que es una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. En la acusación del Ministerio Público se había reconocido desde ya la irreprochable conducta anterior de Daniel Bustos Trabol, y considerando en este caso que estamos hablando del artículo 475 número 2, una pena que parte en el presidio mayor en su grado medio, creemos que sin perjuicio de la atenuante que tiene el imputado, esta se debe ponderar en relación a la extensión del mal causado en este caso, extensión del mal causado que no solamente es propio del daño material del bien estación de Metro San Pablo y tren, que es más de 20.000 millones de pesos, sino que además, como ya fue incorporado en el juicio oral, a través básicamente de declaración del señor Spratt y otras declaraciones que se refirieron a eso, tangencialmente, en este caso estamos hablando del perjuicio de 110.000 ciudadanos de la región metropolitana a diario durante 6 meses, es decir, varios millones de personas sufrieron este delito. Por lo tanto, uno pocas veces, y lo voy a reiterar, lo dijimos en la audiencia de formalización, lo dijimos cada vez que se discutieron las cautelares, lo dijimos en la apertura y lo decimos nuevamente, pocas veces sus señorías pueden encontrar un delito que ha causado tanto daño a tantas personas durante tanto tiempo, es decir, 110.000 personas diarias que se vieron perjudicadas, y bueno, y nos referimos a todo lo que ya el fiscal Bravo se refirió en su alegato de clausura. Por lo tanto, la Fiscalía persiste en este caso y solicita que se condene a Daniel Bustos Trabol a una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, considerando una circunstancia atenuante y considerando el artículo 69 para los efectos de la extensión del mal causado. Eso es todo por nuestra parte, señora presidenta. Bien, la parte querellante del Ministerio del Interior. Sí, señoría, desde ya nos vamos a adherir a la solicitud del Ministerio Público. Si bien esta parte en su momento solicitó una agravante específica, nos vamos a remitir solo a la solicitud el 11 número 6 que se le ha reconocido, ¿cierto? Desde un comienzo en el acto acusatorio, y también desde ya adelantándonos a alguna alegación que pueda hacer la defensa respecto al 11 número 9, solicitar, ¿cierto?, su rechazo por entender que no existe primero la colaboración al nivel, la sustancialidad que exige nuestra Corte Suprema para estimar que ha sido trascendental la declaración que en algún momento prestó el imputado en la causa, que como ya además adelantó su señoría en la resolución, en el veredicto, se trata de una declaración que no fue tajante para determinar la condena del acusado. En este caso no reúne el carácter suficiente, ¿cierto?, los datos aportados como para dar clarificación al suceso. Y en ese entendido nos vamos a adherir totalmente a lo señalado por el Ministerio Público, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, también tomando en consideración la extensión del mal causado con el hecho. Acá se trata de una estación de metro que afectó a población y en gran parte de ella a trabajadores, ¿cierto?, que utilizan la estación de metro de 3 comunas que convergen de la región metropolitana, y nos vamos a adherir en ese entendido en todos los términos a lo ya solicitado por el Ministerio Público para que se condene la pena de 12 años de prisión mayor en su grado medio al acusado y al condenado, más bien. ¿Esta querellante entonces se desiste del agravante? Sí, señoría. Ya. Ahí quedó claro, porque algo dijo, pero no quedó la claridad. Sí, señoría, disculpe. Bien. Querellante en representación del Metro. Muchas gracias, señoría. Bueno, como Metro S.A., nosotros nos adherimos en todas sus partes a la acusación del Ministerio Público. Por tanto, nos adherimos a la solicitud de que se pene a que se castigue, en este caso, se condene a don Daniel Bustos Trabol a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. También se solicitaron las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena y el pago de costas. Complementando lo señalado ya por el fiscal, me referí también a lo señalado en relación a este perjuicio de más de 110.000 ciudadanos que utilizaban la estación de metro diariamente.
recordando también al tribunal que se declaró un juicio de que esta estación no solamente afectó a estos 110.000 ciudadanos diariamente durante un breve lapso de tiempo, sino que se reabrió la estación recién a mediados del año 2020. Por lo tanto, fue una afectación grave, tanto para los mismos testigos que quedaron en juicio, como para muchos ciudadanos. También recordar la importancia que señaló don Robert Sprats, testigo número 17, en relación a la importancia del entorno de San Pablo Línea 1, quien aludió a que no solamente mucha gente utilizaba la estación de metro para movilizarse, recordando también que acá convergían al menos 3 comunas de gran densidad poblacional, y también servía de intermodal, en este caso, o transbordo para acercar a la comuna de Maipú. Por lo tanto, había mucho transbordo, que todo eso se perdió. Había comercio afuera de la estación, todos estos comerciantes también perdieron su ingreso, todo esto en el tema o sea, en relación a la extensión del mal causado. Recordar también que el testigo Robert Sprats señaló que no solamente se afectó la estación San Pablo Línea 1 y a la gente a sus alrededores, sino que también tuvo esto consecuencia en la estación San Pablo, o sea, en la estación Neptuno, puesto que se quemaron diversos sectores que no permitieron el ingreso de trenes hacia la estación Neptuno, y que esto también tuvo afectación una colateral en la estación Pajarito y Las Rejas en cuanto a la densidad y afluencia de personas que el metro no dio abasto por lo menos hasta mediados de 2020. Por lo tanto, su señoría, como ya fue adelantado, nos adherimos a la solicitud del Ministerio Público en relación a la pena solicitada en todas sus partes. Bien. La defensa. Gracias, señoría. Señoría, en primer término, si bien la querellante del Ministerio del Interior se desistió de la agravante invocada en su acusación particular del artículo 12, número 10 del Código Penal, la defensa de todas formas va a solicitar el rechazo de esta agravante, entendiendo que no concurre la especie. Esta agravante dice relación con cometer el delito con ocasión de un incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad pública. En este caso, de acuerdo a la prueba rendida durante la audiencia juicio oral, no hay ningún antecedente de que el representado se haya aprovechado de algunas de estas circunstancias para cometer el ilícito, tal como lo señala la doctrina. La razón de ser de esta agravante dice relación precisamente con el aprovechamiento de algunas de estas circunstancias para facilitar la comisión de un ilícito. Es por ello que solicitamos el rechazo del agravante del artículo 12, número 10 del Código Penal. Por otra parte, en cuanto a las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, solicitamos se le reconozca a mi representado el atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, esto por cuanto en su extracto de filiación y antecedentes no registra condenas pretéritas, y asimismo también solicitamos se le reconozca el atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Su señoría, efectivamente, durante la audiencia de juicio oral, nuestro representado, asesorado técnicamente, hizo uso de su derecho a guardar silencio. No se debe olvidar que al momento de la detención, el día 10 de enero del año 2020, él presta declaración voluntaria ante el fiscal titular de la causa y los funcionarios de la Policía de Investigaciones, declaración en la cual él se sitúa en el lugar de los hechos, que da cuenta que tuvo en su poder este elemento que habría sido arrojado, y en ese escenario la defensa entiende que sí es una cooperación eficaz. Esto por cuanto hasta el momento en que es detenido mi representado existían a lo menos otras 2 personas que eran sospechosas de participación, como son los testigos Darwin Rojas y Raúl Cornejo. Entiende la defensa que esta colaboración prestada por mi representado permitió al Ministerio Público descartar su participación y luego situarlos en la calidad de testigo, entendiendo en ese caso que sí existe un esclarecimiento de los hechos. En ese escenario, concurriendo 2 circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, ninguna agravante, de conforme a lo dispuesto al artículo 68 del Código Penal, la defensa solicita la rebaja en 1 grado de la pena, quedando en el tramo de presidio mayor en su grado mínimo, y se solicita que se condene a mi representado a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. No reunirse los requisitos de la ley 18.216 modificada por la ley 20.603, la defensa no hará solicitudes a este respecto. Se solicita que no se condenen costas por haber sido defendido por la Defensoría Penal Pública.
Señorías, también se solicita que se le reconozcan como bono todo el tiempo que ha permanecido privado de libertad en esta causa, desde el día 10 de enero de 2020. Bien, señor fiscal, ¿algo que decir respecto de la atenuante de colaboración sustancial, que sería lo único que usted nos ha referido como alegación de la defensa? No se hizo cargo de ella. Sí, magistrada, la Fiscalía se opone a la solicitud de la defensa. De hecho, ha habido durante el transcurso de esta audiencia una actitud persistente de la defensa por evitar que se incorporara este antecedente, es decir, que esta declaración que prestó en su momento el día 10 de enero el señor Bustos Trabol, ahora ha cambiado su petición y quiere que se considere, es decir, lo que antes señaló que está contrario al ordenamiento jurídico, está ajeno a todas las a exigencias legales que yo desconozco. Ahora considera que sí quiere que le reconozcan. La Fiscalía cree que no hay una colaboración sustancial, no hay una colaboración sustancial porque esta colaboración sustancial debe darse en los términos, a lo menos, que establece las normas del 407 y siguiente relacionadas al procedimiento abreviado, es decir, tener un imputado que con conocimiento de los hechos de la acusación le reconozca los mismos y se sitúe en esa circunstancia. Aquí estamos hablando de un imputado que presta esa declaración, posteriormente nunca más presta ninguna declaración, ni siquiera la Defensoría. Hubo 4 oportunidades que tuvo un defensor que pidió declaración que nunca concurrió. Obviamente esto no es imputable ni a la Defensoría Penal Pública ni al señor Bustos Trabol, lo dejo presente. Fue un defensor privado que tuvo el señor Bustos Trabol. Y no hay ninguna colaboración para el esclarecimiento de estos hechos donde tienen que esclarecerse, es decir, en la prueba presentada ante el tribunal. Se fija, si el imputado hubiese declarado ante el tribunal, probablemente este juicio hubiese demorado menos, no hubiésemos ahorrado algunos testigos, etcétera, que es lo que busca en definitiva premiar a un imputado con una colaboración sustancial, es decir, que el Estado se ahorre tiempo, se ahorre recursos y esto signifique que lo que se denomina como el procedimiento abreviado, pero trasladado a un juicio oral. Por lo tanto, nos parece que mal en esas circunstancias, donde no hay una colaboración efectiva en la audiencia, nos parece que se pueda reconocer a este imputado una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, la Fiscalía solicita que no se dé lugar a lo anterior, señoras magistradas. Bien. La creyente por parte del Ministerio del Interior se hizo cargo, se adelantó un poco a la petición de la defensa. No sé si va a agregar algo más a lo ya dicho. Sí, señoría, voy a señalar, en verdad, bueno, voy a reiterar lo ya señalado en cuanto a la sustancialidad. Acá el imputado, mediante esta declaración, no agregó ningún dato adicional alguno al proceso de lo que ya se haya podido acreditar mediante otros elementos aportados, ¿cierto? Que ya refirió su señoría al momento de señalar su veredicto. También señala nuestra excelentísima Corte Suprema, para la norma en comento, la colaboración puede estar dirigida tanto al esclarecimiento del hecho punible propiamente tal, como a la intervención que ha tenido en el sujeto, que tal colaboración ha de ser sustancial, que esto es que no debe limitarse a proporcionar detalles intrascendentes, sino constituir un aporte efectivo y serio al éxito de la investigación, prescindiendo, ¿cierto?, de todos los otros elementos que puedan haber acudido la parte acusatoria para arribar a un fallo condenatorio. Y en este caso, tal como ya lo señaló, ¿cierto?, este tribunal, no fue necesario y no fue totalmente trascendental el contenido de dicha declaración para arribar a la condena del acusado, y en ese entendido no reuniendo el carácter que exigen, ¿cierto?, que exige la norma por un característica de texto, ¿cierto? Y como exigen también nuestros tribunales, nuestro máximo tribunal de justicia, vamos a solicitar el rechazo de esta minorante y que solo se le reconozca la irreprochable conducta anterior del acusado. Bien. ¿Y por parte del método? Gracias, su señoría. Bueno, nos adherimos a lo solicitado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. En este caso, también coincidimos en que la declaración de don Daniel Bustos no fue una colaboración sustancial. Hay que tener presente lo declarado en este caso por don Tito Pulquillán, que los demás funcionarios de la VIP en cuanto a la dinámica de la investigación misma.
la declaración de Daniel Bustos se dio posterior a la declaración ya de al menos dos de los 4 testigos presenciales que fueron importantes para este juicio oral, quienes ya lo habían sindicado como autor del hecho, y lo mismo sucedió con otros testigos de oída, quienes declararon antes de la detención y posterior declaración de don Daniel Bustos. Solamente recordar eso al tribunal, y por lo tanto nos adherimos a lo ya solicitado y lo alegado por tanto por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, en orden a que se rechace en este caso la atenuante de responsabilidad de Daniel Bustos alegada por la defensa. Bien, ¿la defensa algo más que quiera agregar? Brevemente, señoría, hacer hincapié que tal como lo ha señalado la doctrina, la atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal no es sinónimo de una confesión propiamente tal, es una atenuante que dice relación con algún tipo de colaboración que permita esclarecer los hechos, pero no propiamente tal una confesión como ha señalado el Ministerio Público. Y en ese escenario la defensa entiende que, dado el momento en el que él presta declaración, independiente después de las decisiones que se tomaron técnicas por parte de sus defensores que comparecen a esta audiencia, es del caso que en la práctica él sí declaró y que permitió descartar la participación de los 2 testigos del Ministerio Público, el señor Darwin Cornejo y Darwin Rojas y Raúl Cornejo, entendiendo en ese escenario sí que existió esta cooperación que se está solicitando. Bien, las peticiones aquí vertidas serán resueltas en la sentencia definitiva, que recordamos la fecha de lectura de la sentencia es el día sábado 9 de abril del presente año a las 9:30 horas. Y vamos a solicitar entonces también los abonos, que deben ser puestos a disposición de la juez redactora a más tardar el día jueves 7 del presente año, de abril del presente. ¿Antes? Presidenta, sí, el martes. El martes 5. Sí. Más tardar el día martes 5 de abril a primera hora. Magistrada, ¿me permite? Sí. En el mismo link en que le enviamos la prueba, vamos a colocar ahí el extracto de filiación del imputado, ya para que lo tenga a la vista. Ya, muchas gracias. Agrega entonces ahí. Sí, fiscal, ¿sería posible que me copiaran al correo que uso para efectos laborales? Que se lo manden por interno para que no quede grabado el correo. Ya, por supuesto, magistrada, voy a estar aquí atento para que me lo manden. Por favor, porque no lo tengo, entonces he hecho uso de mi memoria, pero de todas maneras necesito... No, por supuesto, magistrada. Muchas gracias, muy amable. Y ahora sí, entonces declaramos cerrada la audiencia. Hasta luego y que tengan buen día. Sería para efectos de la lectura de sentencia que cada día sábado, entiendo que esto se realizará vía Zoom. Sí. No se tendría que coordinar el traslado y entiendo que no hay funcionarios como para que puedan habilitar una sala los días sábados. ¿Tiene claridad de eso? ¿Va a requerir el traslado del acusado? Porque a veces no los trasladan para la lectura, a petición de los propios abogados, me refiero. Señoría, si nos permite conversar con él, porque se lo acaban de llevar. Ya. A ver, porque ya. podemos, por último, nosotros lo vamos a decir. Magistrada, si quiere nos da 2 minutos, muy corto, y podemos resolver esto en esta misma audiencia, por favor. Bien, bien. Esperamos entonces un par de minutos que los defensores hablen con su defendido.